¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Ahora les mostraré cómo enderezar la mesa de soldar. Pero más importante aún, les explicaré por qué se enchuecó tanto. Esto tardé en entenderlo. Así que no se pierdan ni un detalle para que no les pase el gran error que cometí y su mesa no se enchueque. Aquí, como pueden ver, estoy aplicando soldadura entre los PTRs de 2 pulgadas con la intención de que la curvatura se invirtiera, pero ya estaba completamente fuera de control y no me di cuenta que de esta forma solo estaba logrando que una curvatura de fracción de milímetros se convirtiera en una de 3 milímetros, porque aplicando soldadura en estas partes la curvatura siguió el sentido que ya tenía y mientras más soldadura aplicaba más se pronunciaba. Esto me pasa cuando algo no me sale bien y no logro entender el por qué. En resumen, que estaba haciendo lo contrario a lo que debía haber hecho. En estas partes la idea original es que no tenga ni siquiera un punto de soldadura, porque ahora para quitarla sufriré bastante. En el momento lo sabía, pero lo que importaba era enderezar la mesa al precio que fuera. Como cada vez la mesa estaba más chueca, se me ocurrió la estúpida idea de usar el gato hidráulico y levantar así el PTR superior al mismo tiempo que lo calentaba con la soldadura. Y mientras el gato estaba puesto, el PTR superior se veía completamente recto y yo me llenaba de ilusión y me sentía un triunfador. Al quitar el gato, el PTR bajaba aún más. Y yo, haciéndole honor a la estupidez que me dominaba, le aplicaba más presión con el gato. Y vean lo que logré. El PTR inferior quedó completamente deformado. Ahora sí, vamos a pasar a la solución del problema. Aquí estoy aplicando soldadura en el lado correcto, donde debía hacerlo desde un principio. Aquí ya había recuperado la cordura y entendido mi error. Aquí pueden ver que casi se enderezó con poca soldadura y sin estrés. Ahí donde ven marcado es donde está pronunciada la curvatura. Es donde aplicaré los siguientes cordones. Aquí pueden ver los cordones que ya apliqué. Para saber dónde aplicar los cordones, coloqué un PTR sobre los PTRs de 2 pulgadas. El PTR guía está haciendo contacto con estos dos PTRs, pero no hace contacto en todos estos. Tampoco hace contacto en estos del centro. Por el otro lado es exactamente lo mismo. Y así es como fui marcando donde debía aplicar el cordón. Entonces, así fui repitiendo este proceso de aplicar soldadura, dejar enfriar y marcar donde hiciera falta, hasta lograr que se enderezara lo más que fuera posible. Esto es lo que debía hacer desde un principio y solo habría que aplicar unos pequeños cordones de 2 centímetros al centro del PTR en donde hiciera falta y nuestra mesa nos hubiera quedado al 100%. En mi caso, después de haberla deformado completamente, logré rescatarla al 90%. Aquí les muestro la soldadura que tuve que aplicar. Ahora les muestro el resultado final, espero se pueda apreciar. Aquí ya retiré la soldadura y pulí con el disco laminado de grano 120. Pero no todo se solucionó. Vean cuánta soldadura apliqué y además le puse bastante peso encima, pero no fue suficiente para enderezar el daño que causó el gato hidráulico. ¿Se puede arreglar? Sí, pero como la cama de PTRs de 2 pulgadas ya está derecha, no quiero arriesgar a que al enderezar este PTR vuelva a enchuecarse la cama, así que lo dejaré chueco como cicatrices de la batalla. Aquí tengo 4 placas de 3 pulgadas por 10.8 centímetros por 3.16 de espesor. De este corte a esta línea marcamos a 1.6 centímetros. En el otro lado hacemos lo mismo y después rayamos con escuadra. Después hacemos lo mismo con las otras 3 líneas. Por último marcamos con el clavo de acero. Ahora perforo con broca de 9.64. Aquí estoy colocando un MDF en la morsa del taladro. Sobre ella coloco nuestra placa asegurándome que la perforación quede al centro de la misma y aprieto la morsa. Ahora centro la perforación como siempre hacemos, girando la broca en reversa y apretando los tornillos de la morsa. Perforamos con broca de 5.16.
Aquí estoy cortando 4 partes de 8.2 centímetros de una varilla roscada de 3/4 de alta resistencia en grado 5. Aquí tengo una varilla. Como pueden ver, le hice un bisel. Le coloco una tuerca haciéndola coincidir con el corte de la varilla. La coloco en el PTR de 2x1 y le aplico soldadura en donde esté el bisel. Aquí tengo nuestra placa. Como pueden ver, tiene marcada la forma de la tuerca. En nuestra varilla solo desbasté la soldadura. La coloqué sobre la placa para centrarla y marcar su posición. Para nivelarla, lo que haremos será colocar el nivel, ver dónde le sobra material y desbastarlo. Así iremos probando hasta que esté bien sentada y bien nivelada. Le coloco un tubo de 3/4 para proteger la rosca. Hago presión con mi mano izquierda y coloco un punto. Giro 180 grados y repito el proceso, asegurándome que la tuerca esté bien sentada a la placa. Coloco 2 puntos más perpendiculares a los primeros. Por último, aplico la soldadura. Ahora corto 4 partes de 15 centímetros de varilla roscada de 3/4 de alta resistencia en grado 5. Aquí le estoy soldando su tuerca como hicimos antes. Aquí tengo un tornillo de media. Le coloco una tuerca de las que le quitamos la rosca, seguido de las tuercas que le quepan al tornillo para proteger la rosca. Ahora coloco cinta teflón entre la cabeza y la tuerca sin rosca para que se separen y la soldadura tenga buena penetración. Aquí estoy retirando la soldadura en un lado del hexágono y en el lado contrario. Con broca de 5/16 perforo al centro del hexágono. Ahora estoy retirando la soldadura para redondear la cabeza de nuestro tornillo. Aquí tengo un tornillo de 5/16 por 5 pulgadas, al que le coloqué su tuerca hasta el fondo de la rosca. Lo prenso a la mesa y corto al ras de la tuerca. Ahora le hago un bisel en la rosca para que la soldadura tenga buena penetración. Aquí coloco el tornillo de 5/16 en la perforación, le coloco su tuerca y aplico la soldadura. Por último, redondeo la cabeza y la tuerca del tornillo de 5/16. Recuerden que les expliqué que en esta parte no deben soldar. Ustedes no deben colocar ni un punto de soldadura en estas partes, porque aquí colocaremos PTRs de 2 pulgadas a los que les estorbará la soldadura. Además que fue este el error que me deformó la mesa. En mi caso, para desbastar esa soldadura voy a usar un disco de corte de 7 pulgadas de diámetro por 3 milímetros de espesor. Desbastaré de esta manera, tratando de no tocar el PTR de 2 pulgadas ni el PTR de 3x4. Después probaré con el PTR de 2 pulgadas y así sucesivamente hasta que siente bien en el PTR de 3x4. Usaré esta sierra circular porque no cuento con una esmeriladora de 7 pulgadas, pero el centro del disco de corte es más grande que el centro de la sierra. Pero en este disco de diamante viene una rondana que sirve como reductor. Esta la colocaré en el disco de corte para poder así usarlo con esta sierra. Por último, desbastaré en forma diagonal como les mencioné antes.
Aquí tengo una solera con una curvatura que rescaté de la pedacera. Solo le agrandé esta perforación a media pulgada. Esta la vamos a colocar donde nos sea más útil con un tornillo de los que fabricamos antes, para colocar en ella nuestra pinza de tierra. Aquí tengo una placa de 1,5 pulgadas por 6 pulgadas por 1/4 de espesor. La perforé a media pulgada y esta me servirá como tope para escuadrar nuestras piezas. Ahora voy a armar una hoja de una puerta de tubular. Para escuadrar hacemos coincidir el corte por la esquina exterior, recargando los tubulares en las placas. Ahora solo prensamos nuestras partes. Por eso es tan importante que nuestra mesa quede bien escuadrada. De esta forma evitaremos escuadrar todas nuestras partes a soldar. Para esto es muy importante la mesa de corte, porque así sabremos que nuestras partes son exactamente iguales. Les dejo el link en la descripción para que vean cómo fabricar dicha mesa de corte. Aquí tengo un PTR que mide 104 centímetros. Le soldé 15 centímetros de PTR centrándolo a los lados y dejando 5 centímetros del corte. Ahora coloco un PTR a cada lado en la última separación de nuestra mesa. En el otro extremo hago lo mismo. Gracias a estas extensiones móviles armé esta puerta de 2.5 metros por 2.10 metros. Estas pueden ponerlas en cada unión y fabricar las que ustedes necesiten, logrando así que nuestra mesa se extienda lo que necesitemos. Aquí tengo una rueda industrial de 4 pulgadas de poliuretano. Esta cuenta con freno. La colocaremos en nuestra placa con tornillo de 5/16 por pulgada. Por la parte de abajo colocaré una rolana plana, una de presión y su tuerca. Aquí tengo la varilla de 15 centímetros. Le enrosqué una segunda tuerca y la coloco en la pata. Ahora coloco la rueda en el PTR de refuerzo. Cuando sea necesario mover la mesa, bajaré la rueda para que la mesa se eleve y pueda rodar. Cuando esté donde la necesite, subo la rueda. Con estas tuercas subiré o bajaré la mesa para nivelarla. Así damos por terminada la mesa de soldar. Gracias por acompañarme en un proyecto más, por darle like, suscribirte y compartir. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Nos vemos la próxima semana.